Empezaré a compartir el Excel, un Excel, me avisan cuando lo pueden ver. Ya. Ok, un segundo nada más para sacar el ejercicio del libro. Listo, ya encontré, ya estoy aquí escribiendo. Bueno, lo de la semana pasada, la NOVA, por si no se acuerdan, es una forma para ver si las cosas funcionan de forma igual o diferente si estuviéramos trabajando con el área de hipótesis. Pero nada más tiene como un producto y varios proveedores del producto. Por ejemplo, que compremos carnes, entonces queremos ver si todas las carnes tienen como la misma textura. Entonces le pedimos la mismo corte de carne a tres proveedores diferentes y se hace un análisis estadístico para ver si es exactamente igual o diferente. Del hecho de ser diferente, eso quiere decir que tal vez tengamos que eliminar algún proveedor. Del hecho de ser igual, quiere decir que no importa y podemos tomar cualquiera de los tres e inclusive de ahí podemos tomar una decisión para reducir los costos y tomar entonces el mejor productor. Entonces imagínense que tenemos el productor ABC, son tres productores diferentes, uno da la carne, el kilo de carne en 1000, otro en 1500 y otro en 2000. Revisamos y los tres son exactamente iguales. ¿Para qué lo voy a seguir comprando entonces la carne a la persona que cuesta más, que cuesta 2000? Mejor le compramos el más barato, el de 1000, porque tiene la misma calidad que los otros dos. Reducimos costos y al mismo tiempo podemos reducir el precio al consumidor final, elevando entonces una rotación más grande del producto, porque las personas van a preferir más en esta economía de hoy en día el llegar y reducir más reducir los costos. Entonces para eso es para lo que servía. Y se me acaba de ocurrir un ejercicio muy bonito que podemos trabajar ahorita antes de empezar con este nuevo ejercicio para ver cómo ustedes van aprendiendo las cosas. ¿Se acuerdan? Ustedes tuvieron todo lo que es regresión lineal. ¿Lo tienen? Sí lo tienen, ¿verdad? O si estuvieron conmigo en la parte de regresión lineal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de empezar con esto. Hola André, mira, no lo tengo. ¿Puedes dar como una, digamos, como una pequeña explicación de qué es eso? La regresión lineal es como el poder predecir algo a futuro. Eso lo vimos creo que hace 2 o 3 semanas, que sería tomas varios datos y de esos datos entonces proyectas qué es lo que va a salir o cuánto es lo que va a salir. Entonces les voy a poner un ejercicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a les voy a dar los datos del ejercicio, les van a hacer datos reales y ustedes ahí van a ver cómo funciona esto. Entonces, tipo de cambio del dólar Costa Rica. Ok, en esta página que les voy a poner, ¿dónde está el chat? Pero alguien podría escribir algo en el chat, es que extrañamente no me sale, es para ver si me sale la notificación. Vamos a ver, gracias. Chat, ya lo encontré. En esta página de acá, ok, en esta página de acá van a encontrar los indicadores de, voy a dejar de compartir y recompartir nuevamente para compartirlo todo. Eh, Vayan abriendo esa página, por favor. Ok, perfecto. Entonces, entren a esa página. Este es el tipo de cambio que ha existido
A que ustedes pongan las fechas y demás. Entonces aquí si ustedes lo ven, está desde el 29 de abril en la página. Ah, mira, no estoy compartiendo. Compartir todo. Aquí está. Si lo pueden ver, van a notar que está desde el 29 de abril hasta el 28 de mayo. O sea, literalmente hay un mes de datos acá. Y aquí se ve la tendencia de aumento del dólar, desde que está el tipo de venta hasta este punto de acá. Fácilmente nosotros podemos notar de que hay aumentos constantes, pequeños pero constantes. Eso es algo que todos podemos ver. Entonces, con la regresión lineal, lo que quiero que ustedes hagan es que ustedes puedan pronosticar en cuántos días tienen que pasar para que el dólar esté en 700 colones. Eso sería como el ejercicio que tienen que llegar a pensar ustedes. Entonces, vean, aquí está. Todo tiene una forma de linealidad. Vean, pongo estos datos. Vamos a poner estos datos en Excel. Este Excel que tenemos acá. Si yo grafico estos datos que tengo acá. ¿Sí? Mm, Qué raro, por algún motivo no sale. ¿Será que lo está tomando como texto? Quizá por el punto no lo No, está registrando. más bien lo acaba de pasar a punto para ver si con eso ya lo registra, porque si no, no lo quería tener. Vamos a ver así. Sí, ahora sí. Ok, si ustedes pueden ver el análisis de datos de acá, que estos son datos reales que estoy tomando del banco. O sea, no estoy inventándolo, estoy sacándolo del Banco Central, donde están los indicadores del tipo de cambio de dólar en Costa Rica. Esos son los datos. Si ustedes ven, podemos ver que existen curvaturas y casi siempre se ha mantenido una tendencia hacia arriba, del 1 al 30, o sea, en 30 días. Entonces, si los voy a dejar, no lo vamos a hacer ahorita, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Ustedes van a ver ustedes tienen que ver en cuánto tiempo el dólar va a estar en 700 colones. O sea, vean que ahorita está en 685, el cambio actual, en algunos bancos está en 688. Entonces quiere decir que estamos a 12 colones en algunos bancos de llegar a 700 colones por dólar. La pregunta es, ¿en cuántos días va a suceder eso? ¿Por qué nos sirve ese tipo de análisis? ¿Y qué tiene que ver con todo? O sea, ¿y cómo lo vamos a relacionar inclusive con partes de las ANOVAs que vimos la semana pasada, que por eso es que yo estoy metiendo? Ahí se me quedó pegado. Esto es porque, bueno, primero con este análisis nosotros podemos ver una tendencia a lo que va a suceder a futuro. Ahora, si nosotros tenemos esa tendencia y entendemos en cuánto tiempo, por ejemplo, va a estar en 700 y hay proveedores que nos están vendiendo en dólares y otros en colones y la calidad es exactamente igual porque nuestro ANOVA nos da que la calidad es igual, pero vemos que hay una diferenciación en precios de esa parte, entonces la pregunta sería, por ejemplo, que el proveedor A venda el producto a 1500 cada uno de los productos. El proveedor B que lo esté vendiendo en dólares, que a cambio del dólar, digamos que sean $2, que $2 ahorita son como 1400, bueno, 1300 y algo. Y el proveedor C, este sería en dólares, este sería en colones. Ahí está. Serían colones, en dólares, y el último digamos que lo venden en 2000 colones. Entonces nosotros llegamos con la nova que hicimos la semana pasada y nosotros llegamos y decimos, ok, en este momento, por el tipo de cambio, podemos comprar al proveedor B, pero resulta y acontece que el proveedor B nosotros nos está diciendo que
acepta mínimo compras de cierta cantidad de tiempo. O sea, que diga, o sea, yo les vendo a las personas, pero me tienen que comprar, tienen que asegurarme que me van a comprar constantemente durante un mes. Ok. Entonces ustedes dicen, bueno, tenemos que hacerlo igual por durante o sea, tendremos que comprarle un mes, pero ahorita está más bajo. ¿Qué va a suceder dentro de un mes? ¿En cuánto va a estar? ¿Cuál va a ser la diferencia que voy a tener? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser diferente? ¿Voy a tener ahorro? ¿O mejor le empiezo a comprar de una vez al proveedor A de un solo? Entonces, eso es la idea de para qué podríamos envolverlo, porque con estos datos yo podría decir, bueno, en tantos días va a estar va a costar tanto el dólar. Eso quiere decir que si yo veo cuánto estoy pagando al final de cuentas durante todo el mes, estoy pagando más de lo que le estaría pagando al proveedor A, o realmente estoy teniendo un descuento, o realmente no lo estoy teniendo, o está exactamente igual. Y como según el ANOVA me dio que los tres proveedores trabajan exactamente igual, entonces ahí lo único que debo hacer es que voy a eliminar el proveedor C, que es el más caro, y voy a nada más hacer un análisis de este tipo para ver cuál es el que a nivel de costos me genera un tipo de ahorro. Así es como se van cruzando todos estos tipos de análisis. Entonces, ¿qué es la tarea que ustedes van a tener? Igual, tareas, esas yo no las reviso a no ser que alguien las traiga. Para que realmente las hagan. Agarran el tipo de cambio de la página que les puse, agarran ese tipo de cambio del último mes y proyectan en cuánto tiempo va a estar en 700 colones. Y de ahí entonces empiezan a ver la facilidad de poder pronosticar cosas. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Entienden ya cómo vamos utilizando este tipo de información? Sí, todo bien. Ok, ¿hay una fórmula ahí para ir proyectando a cuántos días o me lo tengo que inventar? O, No, porque la fórmula, o sea, ya hay una fórmula establecida para eso, ujú, que sería la fórmula de la regresión. Entonces, en la regresión existen dos líneas. Está la tendencia de la X y está la de la Y. Entonces, la Y sería esta y la X sería la que está acostada. Entonces, cuando nosotros vamos a replantear ese tipo de cosas, nosotros tenemos que saber que la X es lo que nosotros no podemos mover. Pero perdón, la X es lo que nosotros podemos alterar y la Y es lo que no podemos. Este es el resultado y este es el insumo del resultado. Entonces, por darles una idea, si usted quiere tener un 8% de grasa, usted no se puede levantar en la mañana y decir yo quiero tener un 8% de grasa. Eso es imposible. O sea, no hay forma humana, ni aunque le hagan una operación, de que eso suceda. Porque lo único que, si en una operación lo que hacen es remover, pero al final de cuentas lo que está en sus arterias, lo que está en su cuerpo, o sea, eso no se va a mover de ninguna forma. ¿Cuál es la única manera de poder cambiar eso? Insumos. Cambiando el insumo que uno tiene, será así la forma en que será la única manera en la que nosotros vamos a poder tener los resultados. Entonces, en la idea de lo que les dije del dólar, ¿quién es, o sea, cuál es la X y cuál es la Y? ¿Quién me puede decir cuál es la X? Sería tiempo y cambio, ¿no? ¿Ok? ¿Y dónde va cada cosa? dólar, El tiempo sería en la X, que sería lo que no cambia. Ajá, Y el dólar estaría en Y, porque ya sería lo que no podemos alterar. Bueno, no podemos controlar cuánto va a cambiar por día. exacto. Entonces, se pueden preguntar, pero los días no los podemos controlar. No los podemos controlar, eso es completo y totalmente cierto, pero no es que los tengamos que controlar. Es que al final de cuentas es el hecho de que siempre están ahí, siempre son iguales, siempre va después de domingo, siempre vendrá un lunes y eso no va a alterarse y no va a cambiarse por ningún motivo. Entonces, al final de cuentas, así lo pueden, o sea, pueden ver el tiempo como la X, porque es algo ya proyectado, algo ya controlado, algo que nunca va a cambiar por más que queramos. Y el precio del dólar sí es algo que se tiene, o sea, algo que desgraciadamente no se puede controlar. O sea,
es el precio que está y listo. O sea, simplemente tenemos que adecuarnos a eso. Entonces, lo que se puede hacer es pensar en los días para ver cómo se hace. De hecho, gente que pueda, o sea, que pueda manejar grandes transacciones monetarias y que pueda y que conozca estas cosas o que contrate personas, puede perfectamente ir haciendo juegos. ¿Qué tipo de juegos? Por ejemplo, dentro de un tiempo se debería de ver que el Banco Central haga algo para ayudar a la gente y luego reduzca el precio del dólar, porque si el dólar llega a 700 colones, ya de a 700 a 1000 el disparador va a ser aquí a diciembre. Cuando un dólar cueste 1000 colones, el nivel de pobreza de Costa Rica va a aumentar despiadadamente porque aquí casi nadie gana en dólares, la mayor parte de personas ganan en colones, pero los precios van a aumentarse exponencialmente al punto de que una persona puede ganar 1 millón y por el cambio de dólar sería como si ahora ganara 600.000 colones. Eso quiere decir que se le reduce, o sea, sigue teniendo el mismo millón, pero ya no compra lo mismo con ese millón, sino que se reduce exponencialmente. Y de ahí que aumentan los precios, no aumentan los salarios y el país entra en cierto tipo de quiebra. Algo así como lo que pasa con Venezuela. Entonces, personas que se conocen de esos temas, lo que pueden hacer es proyectar en qué momento el banco más o menos se ha visto que empieza a ayudar, porque entonces lo que hacen cuando el banco ayuda para bajarlo, lo que puede hacer el banco es algo así, lo baja un toquecito, pero sabiendo que al final de cuentas siempre va a aumentar. Entonces ellos revisan cuáles son estos quiebres que van a existir para hacer las compras en este momento, digamos, para hacer la compra en este punto de acá, cuando está más bajo, y cuando se proyecta que está más bajo, en ese momento se compran, no sé, dólares, 10 colones más baratos, y luego se revenden en el punto más alto, y cuando se hace otro análisis, se sabe cuándo va a estar otra vez abajo. Entonces, en este punto más alto se vende todo a colones, por así decirlo, y luego se espera que el dólar esté más, o sea, se vende el dólar a más caro en colones y luego se recompra de nuevo el mismo dólar, pero más barato, entonces hay una ganancia. Eso es como lo que hacen en Forex y lo que hacen en todas estas cosas. Nada más que en Forex lo que les enseñan es como a medir a ver cuadritos y ver tendencias. O sea, no les explican como modelos estadísticos reales. Entonces por eso es que mucha gente termina perdida en todo esto. No es que, por ejemplo, no es que sea sencillo hacerlo tampoco. No es que les recomiende meterse en esas cosas, aunque aprendan cómo usar esa estadística, porque no vale la pena meterse en eso. Es muy volátil, pero así es como funciona. O sea, esta es la magia que existe detrás de todos estos tipos de doy dinero, me regresa dinero, lo estoy haciendo por criptomoneda. De hecho, es muy probable que la criptomoneda ahorita esté bajando y esté bajando exponencialmente, que muchas personas estén haciendo eso al propio para luego recomprarla a un precio más barato, esperando que suba demasiado y cuando sube demasiado la vuelven a revender y empiezan con ese juego y también son los que inestabilizan las economías. Pero eso nada más es como un pequeño ejemplo, pero entonces perdón, eso sería lo que ustedes tienen que hacer, proyectar en cuánto tiempo va a estar en 700 colones aproximadamente con el tiempo. ¿Queda claro? ¿O para qué sirve o cómo funciona eso? André, una consulta, sí me quedó claro, pero quería hacerte una consulta. Normalmente cuando uno habla de proyecciones, cualquier cosa la puede comparar con tiempo, y tiempo siempre va a ser en X, Ujú. pero hay otro escenario, no sé, como que otra variable, o cómo uno puede, otra variable podría ir en X comparándola, no sé, como en proyecciones, no sé, como, sí, no, O sea, el tiempo no es todo lo que tendríamos que hacer en esta parte. O sea, todas las cosas que nosotros podamos controlar, por ejemplo, la cantidad de personas que se van contratando. Uno puede saber cuántas personas quieren contratar por cada batch, entonces podemos tomar como una X. Em, Luego podemos pensar en la cantidad de productos que van saliendo. Digamos, nosotros podemos decir, bueno, en una unidad de proceso están saliendo 50 productos por día o 50 productos por hora, pero entonces ya eso está establecido, ya sabemos cuántos van saliendo, pero al final de cuentas no sabemos cuántos van a tener errores. Y así podemos empezarlo de diferentes formas. Em, el ejemplo que les había dado a ustedes en este forecast eran, por ejemplo, las cantidades de horas que una persona trabaja, que estudiaba versus las notas que las personas obtenían.
Entonces, con una nota o sea, con eso nosotros podemos saber cuántas horas podemos tener que hacer algo para poder obtener un resultado al final de la línea. Pero lo más fácil es con tiempos. Honestamente es lo más sencillo. De hecho, si ustedes agarran los datos de cuando estuvo el coronavirus en el 2020 y ustedes empiezan a poner los datos de los primeros casos de una semana, ustedes empiezan a proyectar eso y se van a dar cuenta que literalmente lo que decía al día siguiente que va a suceder es lo mismo que les da la fórmula con una diferencia de uno o dos personas. Entonces, es muy, muy, muy asertivo este tipo de análisis. Listo, muchas gracias. Ahora, existe como otro, o sea, lo mismo de las ANOVAs, pero ya sumándole un poquito más de información, un poquito más de cosas. Imagínense que nosotros ahora tenemos estos tres materiales aquí, materiales. Tenemos el material uno, 2 y 3. Entonces, ya no es un solo material, son diferentes tipos de materiales. Pero resulta que, vamos a proveedor. Resulta que tenemos dos proveedores. Entonces ya cambia un poco el punto, porque ya mis proveedores no me están entregando solamente un material, sino que me están dando tres materiales. Entonces, proveedor uno da material uno, 2 y 3. Proveedor 2 da los mismos materiales. Entonces, ahora no solamente vamos a jugarla para ver si funcionan exactamente igual con un solo material, sino que si todos los materiales están funcionando correctamente. ¿En qué nos puede servir esto? Cuando tenemos una serie de proveedores que nos dan exactamente las mismas cosas, pero no solamente una, sino varias, y queremos mantenernos solamente con un tipo de proveedor y no tenerlo todo subclasificado. ¿En qué más lo podemos hacer? En grupos de trabajo. Por ejemplo, que este sea el team número uno o el grupo número uno de trabajo, y ese será el grupo número dos de trabajo. O sea, tenemos dos grupos diferentes de trabajo, pero ellos utilizan los mismos procesos. El proceso uno, el proceso 2 y el proceso 3. Entonces son diferentes tipos de procesos, pero en grupos diferentes. ¿Y de qué me sirve esto? Para saber si las cosas están funcionando exactamente igual o están funcionando de una manera diferente. Entonces es como poder notar si los grupos de trabajo funcionan normales. Eso sigue como lo que sería la tendencia del límite central. Supongamos que estamos hablando de tipos de llamadas. Es un call center. Entonces tenemos la llamada uno, la llamada 2 y la llamada 3. Son estos tres tipos de llamadas que me acuerdo cuando trabajaba yo hace como 13 años en un call center. Entonces teníamos las llamadas de tech support, de internet, de cable y de teléfono. Y habían diferentes tipos de grupos. Entonces, tenemos tres tipos de información con diferentes grupos. ¿Con qué podíamos haber llenado esto? Con tiempos. Ver si los tiempos de los grupos que están trabajando esto, aunque sean llamadas diferentes, y los grupos que están acá son los mismos tiempos, es decir, entre cada grupo de trabajo existen los mismos tiempos o existen grupos que se están saliendo por completo. Entonces, basado en eso, vamos a suponer, digamos, que estamos hablando en tiempos y vamos a hablar como en segundos. Entonces aquí tengo que el tipo número uno llamada tengo 88 minutos, segundos, 84, que sean, digamos, los promedios, y 92. Y súper importante, estos datos que están acá pueden ser promedios de cosas o pueden ser simplemente números específicos. Entonces puede ser que yo voy a agarrar la información aquí, el team número uno y el team número 2. Y yo digo, ok, voy a tomar información del grupo número uno sobre cuánto dura respondiendo las llamadas de internet. Pero no voy a poner solamente tres pedacitos, no voy a poner solamente tres llamadas, sino que cada una de estas es un promedio de diferentes horas, que puede ser de la mañana, la tarde o la noche. Entonces yo digo, bueno, voy a sacar un promedio de la mañana, un promedio de la tarde y un promedio de la noche. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿este promedio debería de tener la misma cantidad de llamadas o no? Es decir, si yo tomo en la mañana 10 llamadas que tienen que ver con internet, ¿tengo que tomar en la tarde también 10 llamadas? ¿O puedo tomar Eh, más o menos? Yo diría que no. Probablemente no sea lo mismo. ¿Cómo?
Probablemente no sea lo mismo. Probablemente no. Pero ustedes creen que sí se puede o no se puede. Es que depende, porque yo creo que ahí ya entra mucha variable, porque como en todo negocio hay momentos del día que, como por decirte, como decir horas pico, hay momentos en los que van a entrar muchísimas más llamadas y no vas a poder, o sea, tenés que tomar en cuenta esos artistas a la hora de tomar datos también, creo yo. Ok. Bueno, un segundo. Ok, perfecto. En realidad, no importa la cantidad de ejemplos que vayamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque son promedios. Al final de cuentas, así como se trabaja cuando se trabaja con porcentajes o se trabaja con promedios, no importa. Digamos, yo puedo tener aquí 1000 llamadas y saco el 10% o hablo del 10%, estoy hablando de 100 llamadas. Yo aquí puedo hablar de 100 llamadas y luego puedo hablar del 10%, que son 10. Pero como estoy hablando del 10%, no importa la cantidad porque al final de cuentas estoy hablando porcentual. Algo similar pasa con estos promedios. Al final de cuentas es un promedio. Entonces estoy regularizando todo a un simple número. Entonces puede ser que algunas veces tenga más datos, algo otras veces tenga menos, pero como es promedio, no importa. Si estuviéramos hablando de sumatorias, restas o multiplicaciones, ahí sí porque es deducción o incrementos. Pero como es promedio, es igualación. Entonces no importa, pueden utilizar menos o más. Obviamente, ahí aplicamos el teorema del límite central. ¿Qué decía el teorema del límite central? ¿Se acuerdan de esa parte? Eh, es como un punto intermedio, ¿no? No. ¿Qué era el teorema del límite central? Se trata de coincidencias, ¿no? No. Teorema del límite central es casi que parte del centro de de todo lo que es Six Sigma. Bueno, yo lo acabo de buscar en internet y dice que, bueno, va relacionado a la muestra, ¿verdad? Que si la muestra es muy grande, entonces se debería, digamos, superar los 30, este, se seguirá aproximadamente una distribución normal, no sé. Ok, pero ¿qué quiere decir el teorema del límite central? Porque casi todo lo que ustedes hagan en mejora de procesos es teorema del límite central. Ustedes ocupan entenderlo bien para saber cómo funciona. A lo que puedo entender es, digamos, te explica que mientras más grande sea la muestra, en este caso coloca el rango que son 30, el, el dato va a estar más acertado a la realidad. En caso que la muestra vaya reduciéndose, y el rango no va a ser tan cercano a lo que vos realmente esperás, digamos, al promedio, o a lo que vos deseas, que debería ser la métrica o lo deseado, digamos. Bueno, se los voy a poner así de sencillo. Aquí habemos cuatro personas cuatro personas estudiantes y yo como profesor, o sea, habemos 5 personas. Ok. eh, vamos a ver, vamos a hablar sobre mariscos. Para ver, Felipe, ¿vos sos alérgico a mariscos? Sí, Sí. sí, en realidad sí, no me gusta. Ok. ¿Y Y, vos, Pablo? ¿Sos alérgico? Sí, se podría decir que sí. Kevin, ¿vos sos alérgico? No, yo no.
Albert, ¿vos sos alérgico? Albert, vamos a poner que no es alérgico. Y resulta que yo soy alérgico a los mariscos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos diciendo que 3 personas de 5 son alérgicas a los mariscos. Si ustedes toman esto, ¿qué sería si ustedes ya toman estos datos únicos para extrapolarlos a la población, cuál sería la deducción que ustedes darían de todas las personas? Que cada 6 personas, 3 son alérgicas a los mariscos. No, porque solo somos 5 personas. Ah, perdón, yo conté, sí, 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 perdón, es que conté el tic ganso. Que cada 5 personas, 3 son alérgicas. Ok, y porcentualmente estaremos hablando entonces de que Un 70%. el 60% de personas es alérgica a mariscos. Entonces estaríamos extrapolando y diciendo que de los 5 millones de personas que hay en el país aproximadamente, estamos diciendo que entonces 3 millones de las 5 millones que existen. Ah, mira, sí, eran 5. Aquí, idiota, no puedo creer. Perdón, es que no puedo creer que haya hecho eso cuando estábamos hablando de 5 desde hace rato. 3 millones de personas son alérgicos a mariscos. ¿Ustedes creen que 3 millones de personas en el país son alérgicos a mariscos? No, yo no. No, o sea, sí hay gente alérgica a mariscos, pero realmente son muy pocos. Y extrañamente en este grupo pequeñito que tenemos, y resulta que la mayoría somos alérgicos a los mariscos. Pero eso es simplemente de cosas de la vida. Dio la vuelta y terminó en ese punto así. ¿A qué voy con esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder ver si realmente la mayor parte de gente es alérgica a los mariscos? Aumentar la muestra. Sí. Ya empezamos ahí a preguntarle a más personas y de más personas ahí nos vamos dando cuenta. Entonces tomamos personas de diferentes edades, partes socioeconómicas, incluso color de piel, porque y no es por ser ni racista ni nada, pero obviamente también los colores de piel pueden afectar en muchas cosas, porque hay cosas con, ¿cómo puedo decir? Hay cosas con sus cosas. Por ejemplo, la gente de color oscura tiene una fuerza muchísimo más grande que la de gente de color de piel clara. Eso ya eso ustedes lo pueden ver. Y no sé si alguna vez han entrenado algún deporte o algo así, pero siempre, al menos yo siempre he notado que la gente de piel oscura siempre tiene muchísimo más fuerza, más resistencia. E incluso la genética de que a veces no hacen nada y tienen cuerpos de todos fit. Eso va por parte de la genética. Entonces puede ser que también comer mariscos vaya por parte de genética y que tenga que ver con parte de color de piel. No sé si es así, nada más estoy diciendo. Y entonces, así como, por ejemplo, la gente blanca hacia el sol se quema más fácil. O sea, hay cosas de ese tipo dependiendo de los colores. Entonces puede ser que haya que tener diferentes patrones. Lo que hacemos es aumentar entonces la muestra para ver qué es lo que está sucediendo. Y de ahí nos damos cuenta si la mayoría es alérgica o no es alérgica. Lo más probable es que nos demos cuenta que la minoría de personas es alérgica a los mariscos. Y vamos a tomar una decisión basada en solamente 5 datos. Eso es el teorema del límite central. Al aumentar la cantidad de muestras que yo estoy utilizando, entonces voy a entender más lo que sucede en la realidad. Así es como trabaja este sistema. Un segundo. Perdón. Entonces, eso es el teorema del límite central. ¿Queda más claro? Sí, Ok. Entonces, sigamos con la siguiente parte. que- Ok, entonces estos datos de acá pueden ser que los estemos sacando de promedios o los estemos sacando de simplemente datos únicos, no importa. Obviamente, si sacamos promedios con el teorema del límite central, aumentando la cantidad de muestras hasta donde podamos, los datos van a ser
más certeros. Eso es lo que trabaja también lo que se llama Machine Learning. No sé si han escuchado el término Machine Learning antes, que es una de las subdivisiones de inteligencia artificial, que está Machine Learning. Y sorry que les esté contando tantas cosas, pero es bueno que también tengan un poco de conocimiento sobre otros temas, por lo menos en donde buscan. Ok, están Machine Learning, que es parte de inteligencia artificial, Deep Learning, que es a través de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacen estas cosas? Esto trabaja mucho a nivel de teoremas de límite central. Entonces, por ejemplo, un Machine Learning. Ustedes pueden decir, pueden poner, digamos, diferentes tipos de estudios médicos. Digamos, tenemos el estudio médico ABC. Y este es un resultado, este es otro resultado, este es otro resultado, este es otro resultado. Entonces la máquina llega, combina los resultados y dice, ah, mira, hay un nuevo resultado. O sea, llegó una nueva nota. Imagínense, ¿saben lo que es un... Ahí se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este estudio médico que le sacan uno sangre y sale un montón de datitos médicos? O sea, un montón de datos... Hemograma. ajá, exacto. Imagínense que eso sea un hemograma. Y esto dice, ok, el resultado fue que esta persona tenía XXX y eso igual a decir que tuvo cáncer. La otra tenía XX pero Y, entonces esto lo que tenía era, eh, no sé, digamos que no tenía nada. En este caso, digamos que tenía nada. Digamos que este era YYX y este lo que tenía era azúcar en la sangre. Entonces, lo que hace el hemograma nada más es que nos dice diferentes cosas. Ahora, ¿qué sucede con Machine Learning? Machine Learning llega a todo esto y los está agarrando como datos de muestreo. Y a mayor cantidad, entonces más vas a ver cuál es la tendencia que existe. Entonces puede decir, digamos que hayan otras 50.000 personas que con XXX tienen una probabilidad de lo que tengan es cáncer. ¿Por qué no se puede detectar tan fácil, digamos, un médico? ¿Por qué no puede detectarlo tan fácil y no podría hacer el cruce mental de decir, mira, esta tendencia siempre quiere decir cáncer? Porque ¿qué médico se va a acordar de los 1.000 pacientes que ha atendido en toda su vida, los 50.000 pacientes que ha atendido toda su vida? O si está en el seguro médico y tiene que atender cada 15 minutos, él nada más ve, ah, mira, el punto uno, 2 y 3 están mal, voy a mandarles otros exámenes. Pero que se va a estar acordando él de que todas esas personas tal vez tenían eso. Machine Learning si lo hace. Machine Learning lo que hace es que toma estos datos de acá, lo toma como teorema del límite central, va aumentando más la cantidad de información que tiene y al final de cuentas puede predecir. Entonces llega una nueva persona con un nuevo estudio, viene acá. Y entonces Machine Learning dice, ¿cuál es la tendencia de información de datos que tiene? Tiene ok, cayó aquí, tiene azúcar en la sangre. Y entonces ya lo mandamos a hacer exámenes y todo de azúcar y resulta que sí tenía azúcar en la sangre. Entonces, si tenía azúcar, lo que hace Machine Learning es que agarra, lo suma y dice, ah, perfecto. Entonces acaba de darme cuenta que no fallé y aparte de eso acaba de suministrarme un nuevo dato de la realidad, lo que ajusta el modelo matemático y el teorema del límite central. Y luego llega otra persona y entonces llega la máquina y hace todo el punto, dice, ¿cómo va esta persona? Dice que no tiene nada. Entonces ya hacemos, vemos que no está todo bien, nada más le mandamos unos como para otros exámenes, como para saber que todo está todo bien, entonces se suma y nos damos cuenta que tampoco tenía nada. Entonces la máquina volvió a reajustar porque aprendió de nuevo y así va. Entonces son como teoremas de límite central que se ponen dentro del sistema, van aprendiendo y lo que hace la proyección matemática de la inteligencia artificial es detectarlo y ponerlo en la curvatura que le toca para poder predecir qué es lo que tiene la persona o no tiene la persona. Todo eso son bases del teorema de límite central. Y inteligencia artificial se mueve casi todo por estadística. ¿Cuál estadística? La que ustedes están aprendiendo. Y perdón por haberme desviado tanto, pero como les digo, es importante que sepan más temas, no solamente los, o sea, los básicos de ejemplos, sino en dónde los estamos utilizando en el día de hoy. Voy a seguir con los datos. No sé si tienen consultas mientras voy copiando o comentarios. 70, 58, 58.
Listo. Eso que estás escribiendo ahí, digamos, los números, ¿qué son? Digamos que estamos hablando que esto es un call center, estos son los tipos de Ujú. llamadas que existen, estos son los dos grupos que tenemos de trabajo, queremos ver si trabajan igual y eso es la cantidad en segundos que toma cada una de sus llamadas. Entonces, en promedio, para el grupo uno tenemos un promedio de llamadas de 88, un promedio de llamadas de 84, un promedio de llamadas de 92, suponiendo que lo tomamos en la mañana, en la tarde y en la noche. Ok. Entonces, mañana, tarde, noche, y cada una de estos conglomerados de números puede ser que tenga 100 datos, un dato, 20 datos. Entonces, todo lo estamos proyectando a promedios para que sea como un solo número. Y si trabajamos con la tendencia del teorema de límite central, esperamos que hayan sido más de 30 datos para poder tener esta cantidad. Así sería como estaríamos como funcionando con esto. ¿Queda claro? Sí. Sí, Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son sumatorias. Recuerden que nosotros podemos tener, imagínense que estos datos que aquí tenemos aquí, que serían 3, 6, 9, 12, 15, 18 datos. Entonces, perdón, se me fue imagínense que tenemos estos 18 datos acá. Entonces nosotros decimos que esos sean promedios y supongamos que esto venga de unos 2000 datos. O sea, 2000 datos es un montón. Nosotros no podemos trabajar en base a 2000 datos. Entonces reducimos todo con los promedios y terminamos con una cantidad de 18 datos. Pero 18 datos todavía es mucho. Eso quiere decir que lo que vamos haciendo es esto. Embudizándole, le digo yo. O sea, creamos un embudo de los datos. O sea, imagínense que 1000 datos y 2000 datos. Y de ahí salieron 18 datos. Y de estos 18 datos tendremos que volver a ponernos porque deberían de salir tres datos, que son uno de este y uno de este, que son tres datos. Y de estos tres datos tienen que volver a salir dos datos. Y de los dos datos tiene que salir un dato. Y este es el dato único que vamos a usar, que va a representar 2000 datos. O sea, en estadística esa es la idea que tenemos que siempre seguir, siempre ver que todos los datos deben de terminar en un solo dato, porque ese es el dato que nos va a hablar sobre lo que está sucediendo en la vida real. Por eso es que utilizamos también el teorema del límite central, porque un solo dato tiene que representarlo todo. Y la única forma de saber si un solo dato puede representar todo es aumentando la cantidad de muestras que tenemos para que entonces nosotros podamos tomar una decisión basada en el criterio más importante o en el mejor. Vamos a quitar esto. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es una sumatoria. Sería la sumatoria de todos estos datos de acá. Entonces esa sumatoria me da 690. La suma de abajo me va a dar 500. Aquí tenemos n. ¿Qué significaría esta n? ¿Saben qué significa esta n en minúscula? muestra, es una Ah, muestra. sí. Entonces es la cantidad de muestras que tenemos. Aquí tenemos 9, aquí tenemos 9. Luego seguimos con el promedio. Eso quiere decir que es el promedio de las sumatorias contra las muestras que tenemos. Lo que estamos haciendo es una igualdad de todos los datos. O sea, estamos tratando de igualar todos los datos. Aunque sean completamente distintos, estamos matemáticamente igualándolos para ver si son matemáticamente similares. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ojo, puede ser que el internet dure más que el teléfono en llamadas, pero eso es lo que eso no me interesa. En este caso me interesa saber que indiferentemente de que cada uno de estos son separados o diferentes, estos grupos trabajan de forma igualitaria. Entonces ya yo empecé a reducir los datos.
Entonces ya reduje estos datos de acá y aquí van los tres datos que tenía, que es otra suma. Entonces aquí tenemos 450, aquí tenemos 348, ¿sí? Y aquí tenemos 392. Entonces ahí está esa primera parte. Y obviamente tenemos una suma de acá, de estos dos de aquí. ¿Por qué? Porque yo voy eliminando. Ya eliminé todos estos y los convertí en uno. Eliminé todos estos y los convertí en uno. Eliminé todos estos y los convertí en uno. Eliminé estos de acá y los convertí en un solo dato. Entonces ya vamos como reduciendo más la información que estamos teniendo. Estas sumatorias van a ser muy importantes para nosotros. Las vamos a poner en amarillo. La sumatoria de la cantidad de datos también la vamos a ocupar. Entonces ahí está. Porque todos estos datos de arriba los estamos empezando a transformar. Y los promedios, no tiene sentido hacer promedio de promedio porque ya estamos entonces combinando grupos de trabajo y la verdad es que tenemos que trabajarlos por separado. Entonces por eso esos promedios se quedan por separado. Y por último, lo que vamos a hacer es, o sea, buscar map. Un segundo para sacar la calculadora. El cuadrado de los números. Entonces yo saco el cuadrado de cada uno de estos datos de acá. El cuadrado de 88 al cuadrado. Y luego 84 al cuadrado, 92 al cuadrado. Y voy sacando todos los números que tengo. O sea, todos estos de acá. Saco 88 al cuadrado, 88, perdón, 84, 92 al cuadrado, todos al cuadrado. Y los sumo uno por uno. Y eso me va a dar 52.900. Y hago exactamente lo mismo con el de abajo, que eso me daría 27.778. Y luego de eso lo que hago es lo mismo que hice aquí, lo sumo. Entonces ahí tengo todos los datos que yo voy a necesitar. Eh, Siempre es importante como tener la cantidad de datos que tengo para saber cómo estoy trabajando, porque puedo no trabajar con la misma cantidad de datos. O sea, aquí pueden haber menos datos, no importa, porque todo se está trabajando en base a promedios. Entonces todo está bien, pero como no sabemos si tenemos la misma cantidad de datos, en ese caso sí sabemos, pero en otros no sabemos si vamos a tener el mismo cantidad de datos. Entonces lo que hacemos es promediarlos de una vez por cualquier cosa. Y ahí entonces los tenemos todos en promedio. O sea, lo que estamos haciendo es reeliminando toda la posible variación que existe en caso de que no esté bien promediado. Entonces ahí estamos eliminando todas las posibilidades de error que hayan. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo. Para ver, una cosa. 33750. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora hacia abajo. Es decir, vamos a empezar a hacer antes hicimos los promedios, perdón, hacia allá, de izquierda a derecha para sacar para aumentar el cuadrado. Ahora lo vamos a hacer hacia abajo. Estos datos de acá, obviamente van a dar diferentes porque unos eran hacia allá y otros ahora son hacia abajo. Entonces vamos a sacar este otro. Vean, row es de fila, el cuadrado de la fila. Ahora sigue column, C o L square, que sería el cuadrado de la fila, que sería 88 al cuadrado, 84 al cuadrado, 92 al cuadrado y todos los demás al cuadrado. Y los vamos sumando. Entonces este me va a dar 33750. Este de aquí me va a dar 284. Y este me va a dar 25.
6, 10.7. Y esta sumatoria, y luego tengo la sumatoria, esta sumatoria de acá. Estos tres los voy a sumar. Entonces vamos a poner sumatoria. Aquí está. Esos son todos los datos que necesitamos utilizar. Lo que estoy haciendo es que como tenemos tantos datos, empezamos por medio de los promedios a eliminar, eliminar, eliminar todas las cosas que pueden existir. Segundo, vamos para verificar algo. Deme un segundo para traer una calculadora porque estoy con el celular. Un minuto. Vamos a algo que tengo que buscarla. Entonces tomemos un break un momentito de 10 minutos mientras yo la busco porque necesito la calculadora a mano. Y ya volvemos. Entonces tomemos el break de una vez. 10 minutos ya volvemos. Pura vida.
Hola, ¿me escuchan? Sí, yo se lo escucho. Ok, entonces continuemos con esto. Ahí tuve un pequeño error. Estaba revisando los datos en ese momento. Este de aquí es el row square. Este es, se eleva al cuadrado este de acá. Se eleva al cuadrado este. Y se divide entre la cantidad de datos que tenemos. Ven, sorry, ahí fue que se me fue eso. Porque la sumatoria de los datos de X es hacia abajo. Eso se hace hacia el lado de abajo. Entonces, lo que sigue acá sí es la sumatoria de X al cuadrado. Eso quiere decir cada uno de estos los elevamos al cuadrado y luego ya los vamos trabajando. Entonces, la sumatoria de estos, ese sí me daba 34.852. Este me daba 20.792. Y este de acá me da 25.610.7. Entonces ya tenemos eso. Ahora, como en todos, sigue la sumatoria. Entonces sumo estos de acá. Aquí están otras sumatorias. Y ya tengo todos los datos que yo necesito para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a cambiarlo por la sumatoria. Nada más para que quede bien hecho. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la primera parte de la fórmula, sumatoria de x. La sumatoria de x quiere decir sumatoria de todos los datos que tenemos aquí, que ya lo tenemos acá. Esta es la suma. Entonces aquí tenemos 1190. Es el resultado de acá. Disculpa, una pregunta medio tonta ahí. ¿Cómo hiciste el 2? Ahí el cuadrado, que no lo encuentro. Perdón, perdón. ¿Cómo hiciste el 2 al cuadrado de la línea 9? Línea 9. Este de acá, Sí. sumatoria de 88 al cuadrado, más 84 al cuadrado, más 96 al El, cuadrado. el símbolo, nada más. Es que Ah, no lo encuentro. este símbolo de acá. Ujú. En los mapas de caracteres está acá. Así fue como lo saqué. Ok, vamos a ver si me da. Bueno, pues, Si nada más lo buscas y bajas un toquecito. Y está acá, de este lado, el lado derecho. Ok, entonces, bueno, ya tenemos ese. Ocupamos saber la cantidad de datos que estamos trabajando. Ya también tenemos eso, que son 18. Igual que en el paso pasado, hay grados de libertad. Y eso es el n-1, que sería un total de 17. Que a este se le quita 1 y nos da 17. Luego está el gran promedio, que como lo dice el número es la sumatoria de x dividido entre n. Este de acá me da 66.11. Porque recuerden, este sería la división entre 1190 dividido entre 18, que son la cantidad de datos que tengo. Entonces este me da 66.11. Luego necesitamos también saber la sumatoria de x al cuadrado. Y ese me da 81.844.
Vamos a irlos dividiendo. Tenemos este. Ok, entonces tenemos ese. Y bueno, este de aquí, vean que esta es la sumatoria de todas las x al cuadrado, o sea, la sumatoria de todo. Tengo un error, estoy tratando de ver cuál es. Un segundito, hay un dato que no me gusta. Este. Este es 26,200. There we go. Ok. Y ese tienen que ser iguales. Me equivoqué cuando estaba poniendo este de acá. Hice un typo. Ok, entonces bueno, ya tenemos esa información ahí. Y lo que nos empieza a hacer falta, entonces ya es empezar a hacer las fórmulas. Total, la sumatoria de los cuadrados. ¿Cuadrados qué son? Los que tienen x al cuadrado. Y nos están pidiendo el total de la sumatoria de los cuadrados. ¿Cómo hace la fórmula? El total de la suma, el, to- el total de esta sumatoria le restamos el CM. CM siendo la corrección de el promedio, que es ese sí no lo puse aquí. O sea, la corrección del promedio es que como estamos tratando de trabajar con tantos promedios, estamos tratando también de corregirlos. Es decir, como que el promedio esté corregido con el mejor dato. Entonces, este de acá sería igual que decir la sumatoria que tenemos dividido entre los datos que tenemos. ¿Ok? Entonces, este ya es el último dato que nos hacía falta ahí. Y entonces ya empezamos con estos de acá. El total de la sumatoria de los cuadrados va a ser el cuadrado que tenemos, que ya tenemos el total de la sumatoria de los cuadrados, y le quitamos la corrección, es decir, como lo que puede estar equivocado. Luego tenemos el siguiente, como siguiente dato, eh, la sumatoria de las columnas, la sumatoria del cuadrado de las columnas, que sería igual a decir la sumatoria, vamos a tomar que sería igual a decir a la sumatoria de la columna del cuadrado, o el cuadrado de la columna, menos la corrección para que esté bien. Entonces aquí le estaremos diciendo que serían, ¿cuál es la sumatoria del cuadrado de la columna? Este de acá, que sería este, porque vean que aquí dice que esta es la columna y este es el square, y estamos pidiendo por la sumatoria del square. Entonces le quitamos las correcciones, y entonces sería igual a decir que es este menos el cm, que no les puse, no se los puse acá, y el cm es un total de 78672, un 22. Ok, entonces el resultado de eso es este de acá menos este de acá.
Entonces ahí ya tenemos el total de la sumatoria de la columna, de los cuadrados de la columna. Y luego entonces ahora nos falta hacer exactamente lo mismo, pero no solamente tenemos columnas, también tenemos filas. Entonces es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que ya no es columna, sino que es fila. Que entonces en este caso sería el datito que tenemos acá menos el CM que nos dio aquí. Y ahí tenemos casi todos los datos listos. Nos hace falta entonces, como les había comentado la semana pasada, no solamente tenemos columnas y filas, sino que también resulta que nos dan errores. Entonces ocupamos la sumatoria de todos los errores que tenemos, que ese sería el total de la sumatoria de los cuadrados menos la sumatoria de las columnas menos la sumatoria de las filas. ¿Por qué? Porque entonces cuando vimos la nova de una sola línea, solamente tenía un tipo de producto, pero aquí estamos sacando diferentes tipos de productos. Entonces esto sería igual a decir, el total de la sumatoria es, ¿dónde es este de acá que no puse el dato aquí? Que era este de acá menos el CM. Es este de acá. Entonces aquí tenemos que sería este menos el de las columnas, este, menos el de las filas, este. Y nos da un total de 293. Ese sería el dato que tenemos. Y bueno, entonces ya tenemos todos los datos que ocupamos. Ahora ocupamos únicamente o necesitamos lo que sería acomodarlos. Entonces empezamos con la fuente, o sea, quién nos está dando los datos. Luego las sumatorias, los grados de libertad, los promedios y las Fs. Siendo Fs, al 95% lo vamos a trabajar. Eso quiere decir, como siempre, es el nivel de riesgo. Podemos aceptar 5 cosas malas de cada 100. Y esta F es el resultado. O sea, la F es porque vamos a utilizar la F de Fisher o la tabla F de Fisher, que sería IQ PMI. O sea, para compartir la tabla. Ok. Estamos trabajando con esta tabla, la F de Fisher. Esta de acá. Pero todavía no sé qué datos tenemos, entonces ya volvemos a eso. Entonces ahora nada más hay que acomodarlos. Tenemos dos tipos de fuentes. Tenemos una fuente que nos da columnas, que las columnas estamos hablando que serían los materiales, y tenemos las filas. Entonces voy a cambiarlo acá. Tenemos proveedores y tipos de llamada. Entonces tipo de llamada acá, llamada, y aquí proveedor. Proveedor. Entonces, la sumatoria de las llamadas sería igual a decir que serían las columnas. Entonces, sería este de acá. El de los proveedores sería el de las filas, que sería este de acá. Y entonces nos queda algo, los errores, porque todavía estamos teniendo errores, que sería este de acá. Luego tenemos los grados de libertad. ¿Cuántas llamadas tenemos? Tenemos tres tipos de llamada y siempre le restamos uno. Entonces tenemos un 2. ¿Cuántos proveedores tenemos? Tenemos 2. Entonces tenemos aquí un 1. ¿Cuántos grados de libertad teníamos? 17. ¿Cuántos tenemos aquí? 3. ¿Cuántos nos hacen falta para llegar a los 17? 14. Y luego hacemos divisiones. Este de acá lo dividimos entre con los grados de libertad.
¿ok? Y ahí están los datos. Luego tenemos, ya habiendo terminado esto de acá, la idea es transformarlo al punto F. Entonces, lo que hacemos es una división. Este de acá lo dividimos entre este. Y este de acá lo dividimos igual entre este de aquí. Y ahí están los datos. Entonces, nuestra F es igual a 20 y 95. Y ahora lo que ocupamos entonces es empezar a comparar cuáles son los datos, pero dentro de la tabla. Aquí tenemos F, que es para poder sacar la tabla. Esos son los resultados que nosotros vamos a tener por el momento. Y ahorita lo que necesitamos sacar son los resultados de la tabla. Entonces, los resultados de la tabla van con los grados de libertad y con los errores. Los grados de libertad que nos dan siempre van a ir hacia allá. Y los errores que nos dan van a ir hacia abajo. Deme un segundo que me están pidiendo algo. Listo. Entonces, eso es como lo vamos a hacer. Entonces, nosotros nos devolvemos a la tablita y buscamos hacia allá. El primero sería este de acá, las llamadas. Entonces, tenemos grados de libertad, que es hacia allá, 2 y hacia abajo, 14. Entonces, vamos 1, 2 y hacia abajo, 14. Que es 14. Y estamos trabajando en 95% de confianza. Eso quiere decir 3.74. 3.74. Hacemos exactamente lo mismo con este. Es un grado de libertad al 14. Entonces ya sabemos que va como en esta de acá. 4.60. 4.60. Entonces, lo siguiente va a ser analizarlo. Y se va a revisar por separado este y este contra este y este, siempre buscando que ganan los mayores. Entonces, la hipótesis nula que hubiéramos tenido aquí es que las llamadas están durando igual y la otra sería que los proveedores están trabajando exactamente igual. Esa sería la idea de lo que estamos trabajando para ver si trabajan igual o diferente. Entonces, la hipótesis, o sea, la hipótesis es que lo que son las llamadas y los proveedores de las llamadas o los grupos de las llamadas no difieren entre sí. Entonces es entre esta parte de acá y esto y hacia allá. O sea, columnas contra filas, por eso lo hacemos por separado. Y eso quiere decir que comparamos este con este. Las llamadas trabajan distinto y los proveedores también trabajan distinto. Eso quiere decir que todo trabaja de una forma distinta. Podría ser que los proveedores trabajen de alguna forma similar, pero las llamadas trabajen de formas distintas. Pero según esto estamos viendo, ninguna de las dos está pegando. Entre otras palabras, la hipótesis nula es rechazada. Ni las llamadas ni los proveedores trabajan de la misma manera.
Todos trabajan de maneras distintas. Entonces nos damos cuenta de que no hay una estandarización dentro de los datos. ¿Preguntas, preguntas hasta acá? No, de momento, profe. ¿Cómo? Perdón, no entendí. No, de momento. Ok. Y eso sería cómo se utilizaría el estudio de una ANOVA de más de una vía. Ok, ahora vi que alguien hizo el ejercicio de... vi que alguien terminó el ejercicio que les puse, no sé si lo quiere presentar. Esto lo tengo más bien en la computadora, es desde el celular, pero de algo, no sé si vamos que particular con este tipo de ejercicios, si es enriquecedor, porque vamos a ver, cuando lo que yo hice fue simplemente agarré, saqué la resta de cuánto se iba aumentando día con día el tipo de cambio. Después de eso, lo dividí entre la cantidad de días, lo tomé como base 30 y me dio que el dólar en promedio aumentó en este mes 0,52, pero lo hice con mayo y estuvo más estable en mayo y se aumentó muchísimo menos y más bien hubo como una reducción ahí. Eh, Creo que las proyecciones, a lo que entiendo, también hay que considerar otros factores, riesgos, porque no, de un mes a otro, eh, para mí, en lo que yo veo, en mayo se disparó más el aumento en el tipo de cambio de lo del dólar. Pues yo creo que sí hay que tener cuidado con esa parte. Pero si la tendencia sigue así, según a lo que entendí, ya por aproximadamente, incluso considerando los 3 días que todavía faltan de este mes de mayo, este, no entiendo, ya como por ahí del 25 de junio, tendríamos ya el tipo de cambio al menos en el ventanilla de compra en 700, pero si estoy viendo que, vamos, que eso se podría, hay que tener cuidado con eso porque como aquí aquí me dio en promedio 0,52 para, para el mes de junio, no se sabe si se va a estabilizar o si más bien se va a disparar aún muchísimo más y va a pasar más bien a 0,7 o así. Entonces sí, hay que tener cuidado con esos factores, ciertos factores, ¿verdad, profesor? Según las proyecciones que uno haga. Ok, digamos, si hay otros factores que podrían incluirse, entonces a eso se le llama regresión lineal múltiple. Ahorita estamos haciendo una simple, solamente tomando los días como referencia, viendo que los datos me están dando una referencia únicamente que con ¿cómo se llama esto? Con la cantidad de días se puede ir aumentando la cantidad o sea, va aumentando o va incrementando. Entonces, como es lineal y podemos ver eso simplemente con los datos, una regresión lineal simple sería buena como nada más para tomar la información. Ahora, si toman una regresión lineal múltiple, ahí pueden tomar otros factores que hay, em, algunos riesgos, algunas cosas que pueden estar sucediendo. Pero, de nuevo, como esto es estadística, hay una probabilidad de que sí y hay una probabilidad de que no. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Siempre existe la posibilidad de que haya un error. O sea, siempre va a quedar una probabilidad pequeña, pero siempre hay una probabilidad de que lo que ustedes estén calculando esté errado y no vaya a ser así. Porque no podemos predecir el futuro con 100% de eficacia. O sea, no podemos ni siquiera decir si el próximo segundo vamos a estar vivos, porque no tenemos ni la más remota idea si eso va a suceder o no. O sea, yo no puedo decir ustedes van a ser vivos en los siguientes 10 segundos. Imposible. Siempre hay un pequeño nivel de riesgo. Entonces, ahorita para lo que es nivel de Black Belt se necesita solo lo que sería la regresión lineal simple. Es todo lo que necesita.
Perdón, sí, la regresión lineal simple con solamente un dato de camino. ¿Los demás pudieron hacer el ejercicio? Yo muy honestamente no. Esa clase, de hecho, yo tuve que salir antes y no la he visto. No, no sé si está más bien para preguntarte, las clases están en la página de la academia. No, les estaba pasando los links. De hecho, ahorita les paso el link de la última clase. Listo. Que revisemos entonces ese ejercicio nada más para que no quede ahí a la brava. Vamos para buscar la fórmula. Ok. Ese ejercicio tenía que ver con... Aquí está. Estos datos de acá. Vamos a utilizar solamente los de tipo evento. Son los que nos interesan. Estos son los días. Aquí tenemos los días que vamos a utilizar. Empezamos a establecer cuál es nuestra X y cuál es nuestra Y. Y de una vez decidimos qué es la fórmula que nosotros tenemos que utilizar. En buena y sana teoría, deberíamos de utilizar la fórmula que Y es igual a B sub 0 más B1 por X. Ok, de aquí, ¿qué sigue? De aquí vamos a decidir cuál es cuál. Nosotros no podemos, nosotros sabemos cuál es la Y a la que queremos pronosticar, entonces sabemos que estamos trabajando a 700 es igual a B0, que es lo que vamos a descubrir cuánto vale, más B1, que vamos a descubrir cuánto vale, y X va a ser la variable de la cantidad de días que tienen que transcurrir para que esto suceda. Entonces, aquí estamos con este dato. Ahora vamos a empezar a jugar con X al cuadrado, que sería el primero que tenemos que tener, y X por Y, que sería el segundo que vamos a tener. Entonces aquí vamos, nuestra X sería esta de acá, sería igual a este elevado al cuadrado. Y este sería X por Y, que sería igual a este por este. Ahora tenemos las sumatorias de los tres, estos de acá. Ok. Y luego nada más empezamos con las fórmulas. Sx al cuadrado sería Sx al cuadrado sería la primera. La sumatoria de todos al cuadrado o de la sumatoria de x al cuadrado, que entonces en este caso estaremos hablando de este de acá, que este era x. O sea, pero la sumatoria de la x al cuadrado, eso quiere decir que es este, este de acá, menos la sumatoria de x al cuadrado, que sería el de este de acá, este, sumatoria elevado al cuadrado, dividido entre la cantidad de datos, que tengo 30 datos. Y ahí tengo el primer dato que necesito.
El segundo dato que necesito es el de SXY. El de SXY estamos hablando que sería la sumatoria de XY, que sería esta de acá, menos el resultado de multiplicar X por Y dividido entre la cantidad de datos. Entonces estaríamos que son este por este dividido entre la cantidad de datos que son 30. Ese sería el número 2. El número 3 que ocupamos es saber el promedio de X y el promedio de este. Estos promedios son muy sencillos porque ya tenemos los datos. Este es X, que lo dividimos entre 30. Y este de acá es Y, que lo dividimos entre 30. Entonces ya tenemos esos datos de ahí. Lo siguiente que seguiría es calcular beta 1 o B1, porque entonces B1 sería igual a decir SXY dividido entre SX a la 2. Ya esos datos los tenemos porque estamos hablando de SXY, este de acá, dividido entre este de acá. Ya tenemos ese dato de ahí, entonces ya sabemos cuánto vale B1, que vale 0.49, y B0, que es el siguiente a tener. Entonces, ese sería igual a decir que es Y, promedio de Y menos B1 multiplicado por X, que ya tengo todos esos datos, porque yo tengo la Y, el promedio siendo este, y a ese le voy a restar esto multiplicado por lo que sería la X, el promedio de X. Entonces ya tengo este dato aquí también. Y ya puedo entonces acomodarlo. Ya sé que esta fórmula de acá, estas fórmulas de acá ya las tengo. Porque entonces ahora sería cambiar. Sé que tengo un 700. La B0 ya sé cuál es, porque la B0 es esta de acá. Entonces es igual a decir 700 es igual a B0, que en ese caso sería 667.5, más B1, que ya lo tengo, que es 0.49, multiplicado por X, que es la cantidad de días que van a suceder. Entonces ya esto es ya eso es nada más una ecuación normal. 700 menos este de acá, y eso se divide. Ahí está multiplicando, aquí está multiplicando, 0.49, pasa a dividir al otro lado entre esto. 66 días tendrían que pasar para que llegue a estar en 700, aparentemente, ¿verdad? O sea, tendría que revisar los datos para ver si todos los datos que puse aquí están correctos, porque lo estoy haciendo en Excel, que es un poco más tedioso. ¿Ustedes les dio igual? Siento que hay algo en la fórmula que me equivoqué. Yo es porque lo hice más simple, simplemente con sumas y restas, porque no tenía a mano bien la fórmula de esa regresión lineal, considerando el camino más simple de en promedio cuánto se había aumentado el dólar este mes. Sí, o sea, en realidad siento que me faltó algún dato porque no pueden ser 66 días, es imposible. Tendría que revisar porque la tendencia desde acá ya está bastante obvia. Me parece que puede ser que haya metido las patas al meter los datos en una parte. Podría ser, igual voy a revisarlo. Porque sí podría ser que metí, o sea, me equivoqué en algo. Para verse 34, que sería la sumatoria de X, que es este de acá, al cuadrado. Pero es que si yo lo hago al paso simple de que ya a 700 le resto a cuánto está el dólar actualmente, y sabiendo que faltan solo como 15 colones y lo divido que en promedio que cada día se aumenta 0,49, va dando como 30. Sí, nada más que ahí lo estás haciendo o sea, no, ¿cómo lo puedo decir?
Estás utilizando los promedios suponiendo que va a mantenerse algo así. Esto lo que hace es que elimina ese riesgo porque esto es para proyectar. O sea, lo que hiciste no está mal porque lo que estás haciendo es simplemente sacándolo por promedio. No está mal. Pero podría ser que hay varias razones por las que podría suceder que este dato esté dando así, pero nada más quiero revisar que todo esté bien porque me parece que son demasiados días. Luego este de acá, este por este, y eso lo digo entre 30. Ujú. Pues sí, aparentemente todos los datos están correctos. La fórmula está todo bien puesto. Pero sigo pensando que hay algo que no está bien. Sí, en algo me equivoqué metiendo los números porque estoy viendo 667 me da a mí aquí. En algo me estoy equivocando con el de la X y no estoy seguro con qué será porque aquí me da .54. Me está dando diferente aquí. .49. En este es el que en el que me estoy fallando, tal vez por decimales o algo estoy fallando porque me da .54 ya haciéndolo en calculadora. Pero no sé si es que estoy fallando por decimales o algo. Porque si yo hago esto aquí y le pongo .54 me da 60 días. Sí, por decimales, la diferencia es por decimales, me está saliendo diferente, pero eso no debería afectar tanto. Y sí me siguen dando 60, 66 días, inclusive haciéndolo por ya haciéndolo directamente con la máquina. Entonces sí, los datos están correctos. Y lo que hice fue como por la cambio de decimales, da un poquito diferente. Vean que era 0.49 y 0.54, o sea, 0.5 decimales. Pero sí, aparentemente eso es la cantidad de días que tendría que pasar para que ya estén 700, viendo cómo ha estado subiendo y bajando. En este caso, habría que meter entonces mejor más datos para poder ver por qué es que está, o sea, por qué es que da esa cantidad así. E igual, lo acabamos de hacer al día de hoy. Vamos a ver, porque eso quiere decir que en 2 meses tendría que estar en 700. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver qué pasa. ¿Preguntas? ¿No hay consultas? No, no, yo por ahorita no tengo consulta, solo cómo se va a manejar ya este final de curso. Todavía no hacemos el final de curso, todavía faltan varios temas. Así que no te preocupes por eso. Aproximadamente como cuánto falta.
Estamos avanzando un poco lento, entonces tal vez sería el mes de junio, como 4 clases más. Ok. ¿Y cómo haríamos con el libro? Yo estaba pensando como a mediados del otro mes pagarle para que, sí, para que me lo imprima, porque a mí, como le dije, sí, sí me interesa porque para tenerlo ya a futuro, tal vez no este año, sino para el otro, sí, tal vez posiblemente se aspire a una certificación oficial por lo que le dije, que no solo es por mí, sino por los product owners y así, que posiblemente sí vayan a querer tener una certificación completamente oficial. Ujú. Sí, en ese caso, Jay, cuando terminemos el curso podemos quedarnos de acuerdo para que saques el libro también. Ok, perfecto. Ok. Bueno, no quiero meterles más por el día de hoy, ya hemos visto bastante información, entonces quedemos hasta acá. Les agradezco mucho el tiempo y la otra semana seguimos con otros temas. Muchas gracias. Pura vida. Hasta luego, gente. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Igual, feliz fin de Gracias, semana. bye.